Ahora vamos a explicar la operación del MOSFET. Ahí en la tarea que les encargué, bueno, les había pedido que investigaran los diferentes tipos de FETs, MOSFET que hay en el mercado. Y también les pedí que investigaran las ecuaciones de transferencia de cada uno de ellos. Algunos sí lo hicieron, otros no lo hicieron, pero bueno, vamos a explicar el más importante, el que más se utiliza hoy en día, que es el MOSFET tipo incremental. Ahí en la literatura ustedes vieron que había también del tipo decremental, que es el antecesor del incremental o de enriquecimiento o empobrecimiento. Depende del autor que estemos viendo, pues es el término que se utiliza, enriquecimiento, empobrecimiento o incremental, decremental. Pero bueno, este es el más utilizado hoy en día, o sea, es el más nuevo, el más eficiente de todos los FETs, porque este pertenece a la familia de transistores FETs. Algo que sí notaron en la literatura es cómo puedo yo identificar un MOSFET de enriquecimiento o de empobrecimiento, o si quieren hablar como incremental o decremental. Es por su diagrama o su símbolo electrónico, nos indica qué tipo es. En este caso, nos lo va a decir esta parte de aquí, estas líneas discontinuas, nosotros debemos entender que es un MOSFET tipo de enriquecimiento o incremental. El decremental o de empobrecimiento sería el siguiente. Su símbolo electrónico es este. Este es Source, Drain, Gate. Este sería el símbolo de un MOSFET tipo de empobrecimiento o decremental. Pero bueno, este no lo vamos a explicar. Bueno, tendría su curva característica y su ecuación de transferencia diferente. Y bueno, pues básicamente quien le interese pues es ver cómo se comporta gráficamente y su ecuación, y podemos hacer lo mismo que hacemos para este, se hace para el otro, y respetando las reglas podemos ya hacer lo que queramos, un amplificador, un circuito de conmutación, etcétera. Bien, ¿qué más hay que hacer énfasis aquí? Pues en su respuesta. La respuesta a este, si podemos se llama de enriquecimiento o de incremental, es porque bueno, es igual la misma polaridad en la que trabaja la parte de potencia, es la misma de control. Con voltaje, variaciones positivas, variamos la corriente de drain, que es la corriente principal de potencia. Igual todos los circuitos estos, lo que necesitamos o lo que queremos hacer es manejar con una pequeña corriente, un pequeño voltaje, una gran corriente, un gran voltaje. Esa es la finalidad de la electrónica de potencia. Y ya pues hemos explicado mucho por qué eso, ¿no? de los beneficios de hacerlo así. Y bueno, la ventaja de un dispositivo electrónico contra un dispositivo electromecánico, pues es que no tenemos el desgaste mecánico que tienen por ejemplo, un contactor. Si yo quiero utilizar este circuito como un conmutador, su equivalente electromecánico es un contactor. Y ese contactor pues va a tener ciclos determinados ciclos de vida, que ya al cumplirse pues ya no sirve. Y este no, estos tienen, mientras no esté bien protegido, puede durar 30, 40, 50, 60 años fácilmente. Entonces eso le va a dar más tiempo de vida. Pero obviamente hay que tener mucho cuidado con él por la sensibilidad de la estática. ¿Qué más? Tenemos aquí la ecuación, esa es la ecuación de transferencia, que es I, la corriente de drain, es igual acá por la diferencia de BGS menos BGS de threshold al cuadrado, en donde K es igual al I drain en encendido, entre la diferencia de BGS en encendido entre BGS de threshold al cuadrado. En sí esta es la ecuación, nada más que pues aquí es como determinamos K. Aquí tenemos, bueno, estos datos, ¿dónde obtenemos estos datos? Se fijan aquí para saber la variable o la incógnita en este caso. Si yo quiero conocer I de la incógnita, pues tiene que ser nada más una. En este caso la incógnita sería BGS, porque tanto K como
BGS thresholds son conocidos. Y pues BGS, pues yo puedo medirlo, lo medimos y podemos ver cuál es la corriente que está pasando en ese momento. Y de la corriente de drain encendido, esos datos y tanto como el voltaje GS thresholds nos los da el fabricante. Pero hay que hacer énfasis que son valores aproximados. Ellos hacen, cuando hacen las pruebas, hacen a determinados voltajes, a determinadas condiciones de temperatura, y pues va a haber muchas variaciones. Por ejemplo, la corriente de drain en encendido puede variar entre 33 y 23 amperes. Vamos a ver, entre 23 y 33 amperes. Depende de la temperatura. Este valor que da el fabricante, 33 amperes, dice que es a una condición de 25 grados centígrados. Y 23 amperes a una condición de temperatura de 100 grados centígrados. El voltaje en encendido también es pues igual, pero son aproximaciones, es aproximadamente 10 volts. Y este voltaje de BGS en thresholds, el fabricante dice que está entre 3 y 4 volts. Aquí yo puse 2.25 porque pues, lo medí, se montó este circuito y se hizo la medición. Eso es donde empieza a disparar la corriente. En el caso de este circuito que yo monté, en el MOSFET que yo utilicé, dio 2.25 volts. Y de ahí empieza a incrementarse la corriente. Y se fijan, la corriente responde de forma exponencial. En este caso, pues es cuadrática porque sale un número elevado al cuadrado. Es la manera en que responde. Muy diferente a la respuesta de un BJT. El BJT es más lineal, es una recta, no es tanto una curva como esta. En ese sentido, tiene la ventaja el BJT. Esta parte de aquí, donde empieza a incrementarse la corriente y la corriente máxima, esta parte de curva, se le conoce como zona óhmica, o sea que el drain, entre drain y source, se comporta como una resistencia. De esta, acuérdense, nos puede interesar que funcione como un conmutador, o sea que encienda o apague, o sea que se cierre o se abra, o como una resistencia, o pues una resistencia variable. Como resistencia variable sería entre 2.25 volts y 10 volts, esa es la zona óhmica. Ya en 10 volts en adelante, pues es con conmutación, o sea, lo cerramos, y si queremos abrirlo, pues le damos voltajes arriba por debajo de 2.25 volts y va a estar abierto. O sea, serían dos estados, para el 0, menos de 2.25. Para el 1, un poquito más de 10 volts. Y con eso ahí es encendido apagado. Pero si yo quiero que esto funcione como una resistencia variable, o una resistencia, no sé, 3, 4, 5 ohms, pues tiene que estar dentro de estos valores, entre 2.25 y 10. ¿Cuál exactamente? Pues depende la corriente que queramos que esté circulando en el MOSFET. Va a ser la resistencia que se requieren. O sea, es ley de Ohm simple lo que vamos a utilizar ahí. No salimos de la ley de Ohm, de las leyes de Kirchhoff, tanto de corrientes de voltajes, en lo que nos basamos todos los cálculos, que es lo que hemos estado viendo en clase. ¿Qué más puedo ver aquí explicar? Bueno, estos datos nos da el fabricante y con eso pues vamos a hacer unos cálculos básicos. Recuerden, o sea, lo que calculemos con lo que hagamos en la práctica y ciertas variaciones, pues por las condiciones de temperatura, las condiciones que ya practicamos mismas estructurales de la constitución de los componentes electrónicos, en este caso del MOSFET, va a variar. Pero nos da una muy buena referencia. Lo que quiero explicar es que es mucho más sencillo, bueno, el control en el MOSFET que en un BJT. Es una de las ventajas porque se controla con voltaje y la corriente que queda la corriente de base con respecto a la corriente. Ahí sí hay mucha discrepancia y es muy difícil hacer el control. Pero con voltajes es mucho más sencillo. Entonces esto es lo que nos lo permite. Lo único que sí es un poquito que no es conveniente es la respuesta, que es exponencial, o sea, es cuadrática. Este circuito en particular, ¿para qué sirve? Pues aquí lo que yo quiero es utilizar el MOSFET como una resistencia variable, o sea, como una carga electrónica. ¿Para qué? Aquí tengo una fuente de voltaje. Esa fuente de voltaje, bueno, aquí lo que falta es un dato que es de fabricante. El voltaje máximo que soporta este MOSFET en particular, dice que el fabricante que
tiene un voltaje de drain a source máximo de 100 volts. O sea, no podemos excederlo, el voltaje aquí, a más de 100 volts. Entonces, que sí que el voltaje máximo que yo puedo probar son 100 volts. La máxima corriente, pues, en teoría, sería 33 amperes. Pero bueno, ya para hacer una prueba de ese tipo de tanta corriente, pues bueno, no es tan recomendable porque ya es como una carga. La temperatura que se generaría es muy alta, y que es lo que provocaría que se nos pueda dañar nuestro MOSFET si no tenemos la refrigeración o el enfriamiento adecuado. Entonces, ¿para qué nos sirve este circuito? Porque la idea es que lo hagamos práctico para probar fuentes de voltaje, obviamente que no excedan los 100 volts en DC, y una corriente que tampoco exceda, no sé, puedo hacer una fuente, lo máximo que son 33 amperes, o sea, puedo probar una fuente de 5 amperes, de 10 amperes, de 15 amperes, de 20 amperes, siempre y cuando tenga como les comenté, el enfriamiento adecuado, o sea, que tenga un disipador de calor adecuado, y obviamente va a requerir ventilación forzada y bastante suficiente, o que si tenemos un sistema de enfriamiento por líquido, pues mucho mejor, para temperaturas ya cercanas a lo máximo, que es 33 amperes. Y con esto pues hacemos la prueba. El circuitito también lo monté porque estaba probando unas fuentes, y obviamente estaba buscando un circuito, una resistencia para probar que la fuente me diera la corriente adecuada, y era una fuente de 12 volts y máximo 5 amperes, pero tenía problemas la fuente. Entonces, pues encontré un circuito. Pues ustedes pueden buscar en internet, en el YouTube, pues muchos circuitos, pero bueno, que te expliquen cómo funciona. Algunos explican bien, otros pues, más o menos, pero pues casi todo se brinca en la parte teórica. Te dicen cómo montarlo y todo, pero no te explica cómo funciona. Y pues este es su funcionamiento de todos los circuititos que vean de este tipo en internet. Este es su principio de funcionamiento. Muy básico, lo que sea, pero muy estable, y muy importante que hagamos esto para proteger nuestro componente electrónico y no vayamos a dañarlo con voltajes que no deban ir. Corrientes, que nos excedamos y se dañe. Estos son muy sensibles, recuerden la estática. Cualquier pico, variación de corriente que no le guste, ahora sí digamos la palabra, se va a dañar. Son muy sensibles. Entonces, como habíamos explicado, este circuito nos va a servir para probar fuentes de voltaje. O sea, obviamente entonces saber aquí cuál es la resistencia o la corriente para ver que esta fuente esté funcionando correctamente. Y aquí, bueno, ¿cómo haríamos un ejemplo? Si yo quiero probar una fuente, vamos a suponer que yo tengo una fuente de 12 volts, y la fuente me dice que me puede dar hasta 5 amperes. Y yo hago la prueba, puedo hacer la prueba hasta 5 amperes, o yo puedo también ponerlo a 3 o el valor que quiera. Vamos a nosotros hacer la prueba a 3 amperes. La prueba que voy a hacer es a 3 amperes. Yo puedo subirle. Entonces, para que yo tenga 3 amperes aquí, en todo este circuito, pues qué voltaje, o sea, teórico, requiero en esta resistencia. Esta es una resistencia variable de 10 kilo ohms. Aquí la resistencia que se utilizó puede ser cualquier potenciómetro, pero en particular yo utilicé uno de 10 vueltas y de precisión de 1% de error, pues para que tengamos bien controlado nuestro circuitito y sea muy estable. Ahí en internet van a encontrar uno que tenga ya un sistema de control, que le pone un amplificador operacional y retroalimentación, y también funciona, ¿verdad? Pero yo, como lo monté, no le puse eso y funciona perfectamente y con corriente estable sin ningún problema. Lo monté también igual con el LM324 que ellos recomiendan, y también funciona, también es muy estable, pero pues puede ir como no puede ir. Igual esta resistencia se la puse aquí, pero también puede no ir y funciona también bien. Lo que sí es recomendable que si la ponemos es para proteger, que si yo hago un error que cometa por acá, no vaya a dañar nuestro circuito o más bien nuestro gate. Se los digo por experiencia. No se la puse y hice un pequeño cortito por ahí y se me dañó el MOSFET. Entonces hay que, sí es recomendable ponérselo, o si no se lo ponen, tener mucho cuidado al hacer las mediciones y no hacer ningún corto ni tener un pico, sobre todo en el gate, que nos vaya a dañar la estructura, ¿verdad? Que molecular
interna del MOSFET. Bien, entonces como les comentaba, si yo quiero 3 amperes, pues aplicamos aquí las fórmulas. Yo quiero saber cuál es la corriente o determinar cuál es el voltaje. Pues yo tengo la corriente, bueno, para empezar, ¿qué resistencia tengo aquí? Una resistencia no. ¿Por qué una resistencia no? ¿Por qué pues esta resistencia? Si se fijan, estamos acostumbrados que tenga una resistencia de carga y la pongamos del lado del drain. Y aquí la tenga, se fijan, del lado del source. Bueno, eso tiene una simple y sencilla explicación. Para empezar, yo quiero probar mi carga y yo quiero medir la corriente. La corriente la mido en esta resistencia de un ohm. Esta resistencia de un ohm realmente se está comportando como una resistencia de shunt. Y si recuerdan en sus clases de mediciones eléctricas, la resistencia de shunt sirve para medir corriente. En este caso se utiliza un ohm. Puede ser menos. Lo recomendable es que sea un valor muy pequeño para que no cargue el circuito, no le meta resistencia adicional al circuito. Pero aquí, como es prueba, no hay problema. Un ohm me va a reflejar, pues obviamente que el voltaje que yo le mida aquí va a ser correspondiente el voltaje a la corriente, porque es 1. Entonces, con la ley de Ohm, van a ver que si yo mido 1 volt, es 1 ampere. Si mido 2 volts, son 2 amperes. Si mido 1.5 volts, es 1.5 amperes. O sea, va a ser muy sencilla la medición de la corriente con un multímetro, con el circuito que ustedes quieran. Yo estoy trabajando con una práctica para hacer, cuando vamos de PWM, que esta parte de aquí no la va a controlar un potenciómetro, sino la vamos a hacer con un microcontrolador, con PWM, vamos a estar variando este voltaje y obviamente para poder nuestro circuito de retroalimentación pueda medir, o nuestro microcontrolador va a medir aquí el voltaje para determinar si estamos dentro del parámetro que queríamos. Entonces va a ser muy útil esto. Aquí, pues, más que una resistencia de carga, va a ser una resistencia de medición, resistencia shunt, para poder medir la corriente. Entonces, pero aquí, bueno, hay que considerar nuestro circuito. Acuérdense, nuestra ley de Kirchhoff, pues en esta parte de potencia vamos a tener la resistencia RDS más la resistencia de un ohm. Y en nuestro circuito de control vamos a tener el voltaje que tenemos aquí, el voltaje de compuerta, menos el voltaje en RDS. Entonces eso es muy importante considerarlo a la hora de hacer nuestros cálculos. Entonces, dicho esto, vamos aplicando esto de la formulita que estábamos viendo aquí. Si yo tengo que ID es igual a K por la diferencia de BGS menos el voltaje de GS de threshold, de sostenimiento, al cuadrado. Yo quiero saber el nivel de voltaje, o sea, yo quiero saber, yo tengo 3 amperes aquí, yo conozco K, conozco el voltaje de GS en thresholds, entonces mi incógnita es BGS, es la que tengo que despejar. Entonces aquí pues despejamos. Entonces para empezar a despejar, esto está al cuadrado, no pues así directo, tengo que este K lo mando para acá, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces ID va a ser igual a ID entre K, es igual a la diferencia de BGS menos BGS threshold al cuadrado. Ahí está. Este está al cuadrado, lo quitamos de aquí, lo mandamos al otro lado, vamos a sacar raíz cuadrada de este, raíz cuadrada de ID, perdón, entre K. Raíz cuadrada de todo esto es igual a la diferencia de BGS menos BGS threshold. Y ahora sí, BGS va a ser igual a raíz cuadrada de ID entre K menos, pero más BGS threshold. Ahí está. Sustituimos valores. Entonces si yo quiero tener una corriente de 3 amperes, entonces sería el voltaje que yo requiero en BGS para 3 amperes, teórico, pues ya en la práctica no, que es un poquito diferente, pero bueno, valores más o menos aproximados. Va a ser BGS es igual a la raíz cuadrada de 3 amperes entre K, que bueno, aquí ya había calculado K, los valores que tenía, 33, 10 puntos, se fijan aquí está ya solucionado, entonces va a ser entre 0.5494
esto más 2. ¿Cuánto vale el voltaje del sol? Pues 2.25. Entonces VGS sería igual, ya aplicando esto, sería 4.58 volts en GS para que yo pueda tener una corriente de 3 amperes. Ahorita me quedé pensando porque, bueno, aquí obviamente hay que considerar que el voltaje en GS son 4.58, o sea, el voltaje que hay entre este punto y este punto. O sea, faltaría, o sea, si ustedes miden el voltaje, quiere decir, miden el voltaje aquí, de aquí a aquí, si ustedes miden el voltaje de aquí a aquí, es voltaje de G, o sea, es VG, no VGS. Para determinar VGS, o sea, porque para saber ese valor, VGS va a ser igual a voltaje que hay en el gate menos el voltaje que hay en la resistencia, voltaje en RS, voltaje que está en resistencia. Ese sería VGS. O sea que el voltaje aquí va a ser mayor. O sea, el voltaje que hay aquí va a ser mayor. Le restamos el de resistencia y nos debe dar 4.58. ¿Ok? Bien, para que lo consideren, porque si lo medimos y medimos este valor, pues no nos va a cuadrar. Si no checas, no, pues porque este no es directo. O sea, aquí el voltaje que hay aquí es este, el voltaje VGS es el voltaje que hay en la compuerta menos el voltaje que hay en la resistencia. Obvio, si no tuviera la resistencia, entonces sí. Si no está la resistencia, porque es otra, o sea, sería otro tipo de, o sea, existen estas dos configuraciones. Cuando tengo resistencia de source o de fuente, o cuando no tengo. También voy a tener el circuito donde este está, es un corto, va directo a tierra. En ese caso sí, en ese caso VG es igual a VGS, ahí sí es igual, pero no en este. En este sí hay que hacer esto, hay que tomarlo en cuenta, que no se nos olvide, ¿ok? Bien, ahora que les estoy diciendo que el MOSFET se comporta como una resistencia, ¿verdad? Entonces, ok, ¿cuál es la resistencia? La resistencia es, bueno, voy a borrar esto que está aquí para calcular la resistencia que para 3 amperes, o sea, con un voltaje de 4.58 aquí en VGS y una corriente de drain de 3 amperes, ¿cuál es la resistencia que hay o sea, la resistencia de DS? Vamos a calcularla. Ahora vamos a calcular la resistencia que dijimos que esta se va a comportar como una resistencia. Necesitamos saber cuál es la resistencia que hay, se genera en DS, entre DS. Entonces va a ser RDS. Vamos a calcular RDS, que es la resistencia que hay entre drain y source. Y como la calculamos, pues utilizamos la ley de voltajes de Kirchhoff, que nos dice, vemos el circuito de potencia. El circuito de potencia es este que está acá, de este lado. El circuito de control es de este lado, pero hoy vamos a trabajar sobre este lado del circuito de potencia. Y donde tenemos nuestra fuente de voltaje, nuestra fuente que estamos probando, que es la elevación, 12 volts. Va a ser igual a todas las caídas de voltaje, que es la caída de voltaje B en RDS. Y más la caída de voltaje en la resistencia B de R en 1. Entonces aquí tenemos, este sería nuestro circuito de Kirchhoff, donde tenemos que todas las elevaciones de voltaje es igual a todas las caídas de voltaje. De aquí ya podemos nosotros, aquí tenemos que VRDS va a ser, bueno, ¿qué es igual a esto? 12 volts es igual a la corriente I por R de aquí en DS más la corriente que hay aquí en I por R1. Ahí está. Entonces tenemos que esta es la ecuación. Aquí tenemos valores. Obviamente aquí conocemos nosotros, conocemos la corriente, conocemos el valor de resistencia y obviamente aquí la corriente. Entonces va a ser 12 volts es igual a 3 amperes
por RDS más, aquí sería 3 amperes por 1 ohm. Entonces va a ser igual a 12 volts, es igual a 3 amperes por RDS más 3 volts. Entonces ahora sí, el valor de resistencia sería igual, bueno, vamos despejando, 12 volts menos 3 volts es igual a 3 amperes por RDS. Entonces despejamos RDS, va a quedar RDS es igual a esto, entonces va a ser igual, RDS va a ser igual a 12 menos 3 es igual a 9 volts entre 3 amperes. Esto es igual a 3 ohms. Es la resistencia que hay en DS. Es la resistencia que hay en DS. Ok, ya conocemos el valor de resistencia. Vamos a conocer ahora la potencia. Ya que tenemos la resistencia y conocemos el voltaje que hay en punto DS, el voltaje en esa resistencia, pues podemos calcular la potencia. ¿Para qué queremos calcular la potencia? Pues para lo más importante es saber cuánto calor disipa. Para saber, obvio, por la cantidad de corriente, que son 3 amperes, y la cantidad de voltaje, sí va a requerir ventilación, va a requerir disipación como ventilación forzada, los dos. Pero ¿qué tanto? O sea, si no lo hiciera, vamos a quitar tanta temperatura para que vean que si no lo hago, pues automáticamente se va a destruir, ni siquiera dañar, se va a destruir la unión de los estructural del MOSFET. Ok, entonces vamos a calcular la potencia. La potencia puedo calcular de dos maneras, recuerden. Puede ser potencia es igual a I por B o I cuadrada R. Los dos, por cualquiera de los dos, porque conocemos la corriente, conocemos la resistencia y conocemos voltaje también, podemos por cualquiera de los dos. Me voy por la más sencilla, que es I por B. Corriente son 3 amperes. El voltaje en ese punto, quedamos que son, calculamos 9 volts. 9 volts, 9 volts, 9 volts, 9 volts por 9 volts. 3 amperes por 9 volts. Son los 9 volts, porque es la resistencia, la voltaje en RDS. Sí, estábamos bien, ¿verdad? Sí, son 9 volts. Vamos a ver, no más quiero confirmar que no vaya a estar equivocado. Voltaje aquí va a ser sí, voltaje en RDS son 9 volts, estoy correcto. Entonces la potencia va a ser igual a 3 amperes por 9, 3 por 9, 27 watts. Voy a poner aquí 27 watts. Y vamos a borrar todo esto. Bien, resumiendo aquí la ecuación de resistencia térmica, pues aquí como nomás tenemos una resistencia, bueno, creo que ya son series paralelos según lo que tengamos. Inclusive cuando pongamos el disipador va a ser una resistencia paralelo para reducir esta resistencia térmica. Aquí nada más para ver la temperatura y ver que sí se requiere. Y obviamente pues ya lo correcto es hacer el cálculo. Bueno, aquí como es variable, pues hay temperaturas muy elevadas, entonces aquí lo recomendable para esta práctica es el mejor disipador que se encuentre y la mejor ventilación forzada, que es lo que vamos a ver en la práctica. Pero bueno, vamos a ver la temperatura que se genera. Así resumiendo, la temperatura, la ecuación, la temperatura de unión, la temperatura ambiente es igual a la potencia por la resistencia térmica total, o sea, del circuito, que en este caso, así sin nada, es 62 grados centígrados sobre watt. Entonces ya despejando, va a quedar que la resistencia de junción, o sea, la temperatura de junción va a ser igual a la potencia por la resistencia térmica más la temperatura ambiente. O sea que la temperatura de unión que habría en este momento sería 27 watts por 62 grados centígrados sobre watt con watt se va, más 20 grados centígrados. Eso nos daría 27 por 62
Vamos a poner aquí temperatura Junction para que sea el resultado. Ok, sería 1694 grados centígrados. Si se fijan, suficientes hasta para fundir el acero. Más o menos a esa temperatura se hace la fundición de acero. Entonces, si no le ponemos disipación ni ventilación forzada, se destruye. A esa temperatura se destruiría por completo la estructura de cristal de semiconductor del MOSFET, o sea, pero en cuestión de milisegundos. Pero pues obviamente teniendo el cuidado de ponerle su disipador, que va a disminuir la resistencia térmica, y obviamente al agregar ventilación forzada, pues vamos a ver que va a haber temperaturas a lo mejor ya en 5, 4 o 5 amperes de que veamos, de 90 a 100 grados, pero bueno, para cuestiones más rápidas, pues vamos a ver que es suficiente, pues porque el fabricante nos dice que este soporta hasta 150 grados centígrados. Pero ya comentábamos que para una prueba rápida podemos llegar a temperaturas aproximadas a esta. Pues si ya tenemos un dispositivo que va a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, o sea, 365 días al año operando a temperaturas arriba de 80 grados, pues no es recomendable el diseño, porque recuerden, se van a tostar las tablillas, etcétera, etcétera. Para este caso, que es nada más una prueba que va a durar algunos segundos o algunos minutos, pues no pasa, nomás no excedamos esa temperatura. Nada más para que vean que el cálculo es importante para comprobar de que sí se requiere disipación de temperatura y ventilación forzada. Estos cálculos se han visto para el diodo, igual para el BJT, igual es para el MOSFET, para cualquier componente electrónico. El cálculo de temperatura de unión de los dispositivos de semiconductores internos de estructura molecular es el mismo. Ok, bueno, de aquí pasamos a ver la parte práctica, esta es la parte teórica, y ahora vemos la parte práctica, nada más explicar cómo se montó este circuito y cuál es su función. Aquí tenemos el ejemplo del MOSFET. Aquí tenemos el IRF540N, que vimos en la práctica. Aquí estamos probando una fuente de voltaje. No estoy viendo la que comentaba o la que vimos en la práctica, era para probar esta fuente. Aquí con esta fuente hay que tener cuidado, va a ser la torotina conectada. Aquí tiene el capacitor, se alcanza a ver. Bueno, puede ser uno cafecito. Este que está aquí, ese es hasta 400 volts. Esta fuente puede trabajar de 220 y hasta 100 volts. Entonces hacia abajo quiere decir que va a dar voltajes en 110 hasta casi 200 volts y en 220 casi hasta 400 volts. Entonces sí hay que tener cuidado. Cuando estemos trabajando hay que desenergizar y descargar ese capacitor, que es el más peligroso. Después vamos a ver cómo funciona una fuente conmutada. Y bueno, esta la estaba probando y vimos, bueno, esta es de 12 volts a 5 amperes, le probé hasta 3 y medio y funcionó perfectamente sin ningún problema. Y aquí en este caso vamos a ver, bueno, es una fuente igual a esta, que es de 5 volts a 2.5 amperes. La estoy probando porque aquí voy a conectar un microcontrolador, un dispositivo de microcontrolador que va a trabajar hasta 2.5 amperes. Pero bueno, esta fuente, es otra que está conectada, que es la que tenemos ahí, nos da un voltaje sin carga de 5.5 volts. Acuérdense que la finalidad de utilizar ahorita el MOSFET es como una carga resistiva, controlada por voltaje. Ahí en el recuadro inferior, este que está aquí, que estoy señalando, derecho, vemos el voltaje de compuerta. Ese voltaje de compuerta no es en sí el VGS, es el VG. Aquí hay un punto donde sí va a ser igual VGS a VG. Ya cuando empieza a incrementar la corriente, que ya empieza a haber voltaje en la resistencia de fuente, ahí sí ya pues ya cambian las cosas. Hay que restar ese voltaje que se genera esa resistencia. Bien, aquí no se alcanza a ver dónde está. A ver si podemos mover el recuadro. Dejamos ver el recuadro si se puede.
Ahí está, transición. Perfecto, moví el recuadro. Ahora sí. Puedo ver aquí, ahora sí es el recuadro, el multímetro está en el recuadro en la esquina superior derecha. Ahora sí aquí abajo tengo esta resistencia variable de precisión de 10 vueltas. Recuerden que la zona óhmica está en una zona donde es exponencial la respuesta, incremento cuadrático, en donde ya variaciones en punto, cualquier cantidad de voltaje muy pequeña que varíe, va a incrementar enormemente la corriente. Entonces, por eso, con un potenciómetro de esto, pues nos da un poquito más de holgura para trabajar. Vamos a ver aquí que con cualquier variación, o sea, va a tardar un ratito, voy subiendo voltaje, ahí se alcanza a ver, 0.2 volts, 0.31 volts, 0.4, y la corriente es cero, o sea, llega a un punto hasta aproximadamente 2.3, 2.25, 2.3. Va a variar un poquito dependiendo de la temperatura. Después habría que hacer un circuito de control de que sea independiente, que la temperatura no le afecte. Bueno, ya se le puede ir agregando en detallitos, pero bueno, para fines de pruebas, pues esto es muy práctico. Ya vamos en 2 volts, se fijan, la corriente no sube. La corriente ID, que es esta, la azul, aquí el medidor azul. Hace rato, bueno, este medidor no es muy preciso, tiene mucho error, pero para cuestiones de referencia está bastante aceptable para ir, un medidor de este tipo es aceptable. Si ya queremos precisión, sí sería poner ya instrumentos de precisión. Aproximadamente en 2.3, ayer era 2.25, ahorita subí un poquito más por la temperatura, obviamente. Empieza a subir la corriente. Ahí está, fíjense, empezó a subir la corriente, 0.03, y de ahí ya va a ir creciendo exponencialmente. Entre más se acerque a los 10 volts, o bueno, ni siquiera llega a los 10, pero sí va incrementándose enormemente. Entonces aquí acuérdense que esta, voy a hacer una prueba, es hasta 2.5 amperes, hay que tener cuidado de no excederme de eso. Yo lo voy a dejar en 2 para no dañar la fuente. Y obviamente aquí lo importante de la prueba es que este voltaje no ni suba ni baja, se tiene que mantener. Ya se va incrementando carga, si se fijan, hace rato era 5.5, va bajando el voltaje a 5.3, pero obvio no debe bajar de 5 volts. 1 ampere, 1.2, ahí va subiendo, y se fijan el voltaje bajó a 5.2. Vamos a llegar, lo voy a dejar en 2 amperes, bajo a 5.1. Ahí está. Ahí está, voy a dejarlo, clavarlo en 2 amperes. Ahí está. Bueno, ahí está. Bueno, está un punto intermitente. Ahí quedó. Se fijan, el voltaje es 4.6. Pero obviamente ahí había que restarle, y si ya el voltaje de la resistencia, habría que medir el voltaje en la resistencia de RS, en la resistencia de fuente, y restárselo para saber cuál es el voltaje de RS, para determinar, ya poder utilizar las ecuaciones. Sería ese detallito. Aquí, bueno, si sacamos la potencia, aproximadamente ahí son 10 watts, 5 por 2 pues son 10 watts. Lo que está consumiendo todo el circuito. Todo el circuito, habría que determinar cuál es para esta corriente, la potencia del dispositivo electrónico, del MOSFET, para determinar su temperatura, más o menos, si haciendo así cálculos así rápidos, pues son como 700 grados centígrados. Pero como tenemos un buen disipador y una buena ventilación forzada, ni siquiera alcanzo puedo tocarlo con toda la confianza, porque sé que esto está bien, ni siquiera, muy apenas se siente tibio, está por debajo de los 30 grados, o sea, es bastante buena la disipación que hay. Se fijan aquí, se alcanza a ver la grasa térmica que estoy utilizando para la transferencia de calor, para mejorar la transferencia entre la carcasa y el disipador, y esto hace que sea muy eficiente el sistema. Si no tuviera este disipador y esta ventilación forzada, lo más seguro es que ya se hubiera dañado este MOSFET.
Cabe mencionar que aquí en el circuito, si alcanzamos a ver, se alcanza a ver, aquí tenemos un amplificador operacional que no estoy utilizando ahorita, pero ya lo hice pruebas porque en internet hay muchos ejemplos, como les comentaba, de cómo hacer una carga resistiva, y ahí te explican, pero para controlar con un sistema de retroalimentación para mantener la corriente constante. Si se fijan aquí, pues se mantiene muy bien la corriente, o sea, no es necesario regular, pero pues obviamente si esta fuente a lo mejor estuviera fallando, sí sería necesario regular para que no hubiera variaciones que pudieran dañarnos la carga resistiva, en este caso, bueno, nuestro MOSFET. Pero bueno, aquí no fue necesario, porque la práctica era demostrar, o sea, cómo las variaciones en el voltaje de compuerta van a alterar la corriente de un circuito de potencia, la corriente ID, la de drain. ¿Qué más podemos comentar? Bueno, que este disipador y este ventilación forzada sí son bastante sobrados. Si quisiera hacer un circuito para hacerlo comercialmente, pues sí tendríamos que hacer cálculos para que no quede tan sobrado o que quede tan corto que se pueda dañar el dispositivo. Acá está la resistencia de un ohm, cómo se hizo. Esa resistencia, si se fijan, es un arreglo de resistencias que se hizo de 10 resistencias de 10 ohms en paralelo de 1 watt. Entonces quiere decir que yo puedo tener hasta 10 watts en esta carga, y obviamente como es un ohm, pues sería puede soportar hasta 10 amperes en teoría. Si ya estuviera muy cerca de los 10 amperes o los 10 watts que puede disipar esa, tendría que también ponerlo en la ventilación forzada para que se enfríen, se alcance a disipar el calor. Es importante, o sea, si yo hubiera puesto una resistencia de un ohm de medio watt, pues si ya están circulando 2 amperes, si hiciéramos los cálculos, pues serían más de 2 watts, entonces se dañaría, también se quemaría esa resistencia. Hay que tener mucho cuidado también con las potencias de las resistencias. Ok, esto sería todo, y después vamos a ver los ejemplos ya con PWM. Aquí, bueno, cabe mencionar que es un ejemplo en la zona óhmica, una prueba muy sencilla, más sencilla que la de un amplificador, de un ejemplo en la zona óhmica. En la zona de switcheo o de conmutación, pues vamos a ver cómo hacer un variador de velocidad de un motor, cómo hacer un variador de voltaje, una fuente conmutada, etcétera, que todo con PWM, que es lo siguiente que voy a explicar, o sea, cómo funciona el PWM, y luego cómo utilizar el circuito de potencia con un MOSFET para hacer la variación de velocidad de un motor de corriente continua. Buscar uno que tenga que utilice más de 2 amperes o más de 1 ampere para que sea potencia, y vean que con un pequeño voltaje y prácticamente nula corriente, podemos controlar la velocidad del motor o hacer una fuente de voltaje de corriente directa, que son de los ejemplos que ustedes por ahí comentaron en sus tareas. Bien, muchas gracias y nos vemos en la próxima clase.